El mismo presidente se vio en la obligación de salir a pedir perdón. El pasado 20 de julio en la instalación del Congreso le pidió perdón a los colombianos, porque uno como funcionario se puede equivocar y puede verle, como dicen las mamás de nosotros, ojos vemos, corazones no sabemos, y uno puede creer que una persona es buena y le da una responsabilidad de estas, pero no sabemos qué tiene en el corazón y eso no, y hay unos que nos han fallado, la verdad, pero no es política del gobierno que nosotros salgamos a robar las entidades, porque clarito en todos los consejos de ministros lo que nos está diciendo siempre es que los recursos son sagrados, que toca cuidarlos y que hay que denunciar a los corruptos, y eso ha pasado. Lamentablemente se nos han colado varios y eso sí no tiene ninguna Muchos. disculpa. Sí. Muchos y muy cercanos. Para darle contexto a nuestra audiencia, la unidad de gestión de riesgo, pues es una entidad gubernamental que tiene un presupuesto muy generoso, que no tiene mucha vigilancia ese presupuesto porque se trata de atender emergencias o de prevenir emergencias de desastres naturales. Y bueno, hay un gran escándalo, uno de los muchos escándalos de corrupción que enfrenta el gobierno es que utilizaron el presupuesto y los recursos de esa entidad para comprar congresistas, dos de ellos ya pues están totalmente imputados en causas de corrupción, los presidentes de Cámara y Senado, expresidentes de Cámara y Senado, comprando los votos de los congresistas para lograr que aprobaran reformas del presidente Petro presentadas al Congreso. Entonces, mi pregunta sería, Gustavo, ¿usted cree que su cercanía ideológica y, digamos, de amistad con el gobierno es un activo o es un lastre de cara a sus aspiraciones presidenciales? Como tú dijiste, estoy en el peor de los mundos, porque digamos, no puede aspirar a ganar la presidencia alguien del pacto histórico o de la centro izquierda y de la izquierda quien no tenga, digamos, ese, lo que llaman aquí el voto duro, digamos, el voto religioso que tienen ciertos políticos y que en Colombia solamente lo tienen dos políticos que son Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Entonces, estos personajes que son, digamos, los personajes más grandes de la política de este siglo, pues han amasado unas bases que yo llamo de votos religiosas, que están siempre apoyándolos. Entonces, ese voto es imprescindible para ganar. De otro lado, si uno se desmarca de Petro, que no va a ser mi caso, pues pierde aquí, pero gana acá. Y no gana mucho, tampoco porque van a decir, ese es desleal, él es acomodado, él es oportunista, y entonces como si le va bien mal a Petro está al otro lado y si le va bien está con él. No, yo creo que uno tiene que ser de una sola pieza. Y mi forma de ser, mi ADN no me permitiría hoy decir que yo me desmarco del presidente Petro porque no es real. Yo creo que aquí hay que corregir cosas hacia el futuro, hay que profundizar otras que se están haciendo muy bien y hay que definitivamente hacer otras que no se han hecho, pero ya habría que entrar aquí a explicar digamos, una deficiencia que tenemos en el tema fiscal, porque no se aprobó la ley de financiamiento, por las razones que sean, no hemos tenido el dinero para poder hacer, para cumplir el programa de gobierno. Entonces yo creo que eso es una deuda pendiente que tocaría volver a insistir en eso. Ahora, uno no se explica, Gustavo, cómo a usted el presidente le quita el respaldo, ¿no? Digamos, le hace ese desaire público después de que usted pues le ha manifestado literalmente su amor, ¿no? Yo lo amo, presidente, le ha dicho usted en un consejo de ministros que fue televisado. A usted le da la espalda, pero a Laura Sarabia, que está también vinculada con una investigación judicial por abuso de autoridad, a Armando Benedetti, que es pues su ministro de gobierno también involucrado en un montón de cuestionamientos y también en causas judiciales, a ellos los arropa. Laura Sarabia la nombró canciller, Armando Benedetti lo nombró ministro de gobierno, a ellos los protege, les da cargos importantes, los defiende, y a usted no. ¿Por qué a ellos los protege tanto? ¿Por qué Laura Sarabia y Armando Benedetti son tan importantes para el presidente cuando también arrastran una carga negativa pues que le hace daño al gobierno? Bueno, yo creo que es un precio que se debe pagar por lo que te dije hace un poquito, y es que para poder ganar la presidencia, aparte de ese voto duro y de ese voto de opinión, también se necesita un voto de la política tradicional.
y él tuvo que acudir a esa política tradicional y entre ellos están estos personajes. Entonces, ahí es donde estaba, digamos, ahí es donde radica el dilema que tenemos nosotros y es de continuamos con esa política, ganar por ganar, el todo por el todo y arriar banderas con tal de ganar, o nos mantenemos en una posición en la que seguimos construyendo una conciencia política en la gente para decirles aquí no todo vale, nosotros somos capaces de ganar sin esas maquinarias o no somos capaces de ganar con esas maquinarias. Por Pero eso es ¿qué que yo... maquinaria puede representar Laura Sarabia? Una mujer que fue, digamos, una colaboradora, asistente de Benedetti, que está inmersa en un escándalo de abuso de poder contra una niñera, a quien acusaron de haberse robado una plata en efectivo de su apartamento, de haberla sometido a un polígrafo, en fin, de inclusive identificarla como una integrante de un grupo irregular para poderla vigilar, interceptar sus teléfonos, en fin. ¿Qué apoyo político importante le puede representar Laura Sarabia? Y sin embargo, hoy es la canciller, ¿no? Es la mujer a la que Benedetti insultó, ¿no? A la que le confesó que habían recibido multimillonarios recursos de dudosa procedencia y que si él decía que había pasado, se caía todo el gobierno, se iban todos para la cárcel. ¿Por qué están todavía en el gobierno, en el alto gobierno? Bueno, debo decir que cada vez que ha aparecido un escándalo de estos, yo me he desmarcado directamente, no por las ramas, sino, por ejemplo, cuando aparecieron los escándalos del FOMAC, de alguna corrupción que puede haber en el tema de la salud, yo mismo dije que una canciller no podría tener sobre sí una duda siquiera, porque es la que nos representa a todos los colombianos. Yo puse un tuit en ese sentido. Con el ingreso de todos estos personajes, yo también he marcado una distancia, porque aunque entiendo que el presidente es el presidente Petro y él tiene todo el derecho de nombrar su equipo colaborador cercano, digamos, nadie se puede meter en eso, pues sí dije en alguna ocasión, yo me rodearía mejor. Yo esas distancias las he marcado, no por cálculo político, porque incluso cuando empezó todo esto yo no tenía ninguna aspiración ni marcaba en ninguna encuesta, sino que siempre ha sido nuestra conducta es decir las cosas como son en el momento que son y no después de que salgamos del gobierno, porque ha habido una práctica aquí y es que los ministros que han disfrutado de su cargo, que han recibido la confianza del presidente, después de terminar su mandato o porque los despiden o porque renuncian, por lo que sea, salen a decir cosas en contra del gobierno. Yo las he dicho estando dentro del gobierno y siempre me he Pero desmarcado no de con estas la cosas. contundencia, Gustavo, Muy por contundente, ejemplo, le pedí la que renuncia a la, ustedes se han o le han pedí la señalado renuncia la a la corrupción en canciller. otros gobiernos. A mí me parece que tienen razón algunos que dicen que usted también utiliza un doble rasero para, sí, señalar estos escándalos con guantes de seda y pues criticar y no atacar y mantener una oposición férrea contra gobiernos que también han tenido escándalos de corrupción, pero es que los del actual gobierno son casi que semanalmente hay un nuevo escándalo, hay un nuevo imputado. Ese no es el cambio que prometió Petro y sin embargo muchos dicen que usted no ha tenido la contendencia para hacer una condena pública, comenzando por el hijo del presidente, que ha denunciado que recibió dineros de dudosa Claro. procedencia para financiar la campaña del presidente. Bueno, tengo que decirte aquí en este punto, Ángela Patricia, que sí estás equivocada porque primero a la canciller le pedí la renuncia pública. Eso no es una tibieza y creo que fue el único que se atrevió a hacer eso. En el caso del presidente también, el mismo presidente le pidió a la fiscalía que lo investigara y lo llevara a juicio, el mismo presidente. Nosotros no hemos tenido tibieza con eso. Lo que pasa es que en el pacto histórico ahí se va tejiendo un relato y es que el agua sucia se lava en casa, pero yo no creo en eso porque es que nosotros somos funcionarios públicos y somos personajes públicos y como personajes públicos, con esa palabra públicos, tenemos que tener el libro abierto para que toda la gente examine lo que decimos, lo que hacemos y entonces muchas veces le dicen eso es fuego amigo, no es fuego amigo, es que uno tiene que salir a decir las cosas como son. Por ejemplo, ayer apareció dentro del mismo caso de la unidad de riesgos otra persona de función pública que está acusada de recibir dinero. Ahí estaba escribiendo yo en este momento que lo lamento por él, pero en este momento deja de ser nuestro compañero, porque es que aquí no nos invitaron a una revolución, sino una revolución pacífica.
Y no No, y los podemos, funcionarios son de muy alto nivel, y el no exministro podemos de consentir Economía. eso.